El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 35 y 36. Así es que abre tu Biblia en el Salmo 35. Son dos salmos distintos. El primero de ellos es un salmo imprecatorio. Esto quiere decir, es un salmo donde David se defiende y le pide a Dios que lo defienda. Incluso se atreve a pedir que avergüence a sus enemigos. Y el Salmo 36 es un salmo que comienza con sabiduría, termina con adoración. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella en esta mañana. Sabemos que tú quieres y puedes hacernos crecer al estudiar tu palabra, Señor. Danos madurez, Señor. Danos a conocer tu voluntad, tu amor y tu gracia para con nosotros por medio de los pasajes que estaremos viendo el día de hoy, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos y te pedimos que tu Espíritu haga la obra entre nosotros durante este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Salmo 35 comienza solamente diciendo Salmo de David. Y te decía que es un salmo imprecatorio. Pide a Dios no solamente defenderle de sus enemigos, sino incluso pide a Dios que destruya a sus enemigos. Y yo sé que estás pensando, ¿y yo puedo orar así? ¿Puedo orar por mis enemigos y que Dios los destruya? Bueno, solamente para aclarar este punto, en Mateo capítulo 5, Jesús dice esto acerca de los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 43. Jesús está definiendo la ley de Dios y en Mateo capítulo 5 verso 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús nos dejó en claro que necesitamos hacer esto. No amar a nuestro prójimo y aborrecer al enemigo, sino amar a nuestros enemigos, bendecir, hacer bien, incluso orar por nuestros enemigos. Y dices, bueno, claro, orar que Dios los destruya. No. Es importante entender quién es nuestro enemigo. En Efesios capítulo 6, Pablo nos define exactamente quién es el enemigo, porque muchas veces cuando pensamos en el enemigo, de hecho, hasta ya varias caras llegaron a tu mente mientras estamos hablando esto. Pero en Efesios capítulo 6, verso 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos define quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es carne y sangre, no es una persona. Nuestra batalla es una batalla espiritual. Nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Así es que debemos de identificar cuál es nuestro enemigo y pedirle al Señor que nos fortalezca, de tal manera que podamos ver a aquellos que nos han lastimado en algún momento o incluso en este momento lo hacen, verlos y amarlos, hacerles bien, bendecirles y orar por ellos. Porque sabemos que no son ellos, sino hay una batalla espiritual en su corazón que están librando, así como yo también estoy librando una batalla espiritual. Ahora entiendo, quería decir esto desde el principio, porque entiendo que cada uno de nosotros tenemos una lucha y nuestra vida ha sido distinta de cada uno de nosotros. Venimos de un contexto distinto. Y algunos han sido lastimados por personas y no han podido sacar
de su corazón el rencor, la amargura y el odio contra esas personas. Dios quiere librarte de ese odio, Dios quiere librarte de ese rencor, Dios quiere librarte de un corazón endurecido por eso. Entendamos quién es nuestro enemigo y oremos por aquellas personas o que nos han lastimado o nos lastiman el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver este salmo, porque David, mira lo que dice en el primer versículo de este salmo: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. David tiene un enemigo, y ese enemigo, algunos concuerdan este salmo, aunque ya notamos que no nos da una explicación de este salmo. En la introducción a veces nos dice en qué momento de la vida de David está este salmo, pero en este no. Pero por esta frase muchos la relacionan con el problema que tenía con Saúl. Saúl estaba persiguiéndole y no había una razón para perseguirle o algo malo que David hubiera hecho, sino era la envidia y del corazón de Saúl lo que lo motivaba a perseguirlo. Mira en 1 Samuel capítulo 24, en el versículo 15, dentro de la historia de la persecución de Saúl en contra de David, dice en el verso 15: Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Por esta frase en 1 Samuel 24 y el primer versículo en Salmo 35, algunos relacionan ese momento de la historia de David. Aunque en el Salmo 35 no nos menciona quién es el enemigo, muchos concuerdan que es este hombre, Saúl, que buscaba a David para matarlo. ¿Estamos seguros de eso? En la historia nos dice que en 2 ocasiones Saúl intentó clavar a David a la pared con su lanza y la soltó la lanza, pero David la esquivó. Estamos en un salmo así, Salmo 35. Mira lo que dicen los primeros 10 versículos de este salmo: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Esta primera parte del salmo es David llamando a Dios a que lo defienda, a que se ponga entre su enemigo y él. Si notaste, al final de esta porción termina David alabando a Dios. Y vamos a ver 3 porciones en este salmo que terminan de la misma manera, con un compromiso de David para alabar a Dios. Pero lo primero que dice es: sé tú el que litigue por mí, sé tú el que me defienda frente a la corte, pero también sé tú, Dios, el que pelea contra el que pelea conmigo. Y de repente David, que es un soldado, es un guerrero, ve a Dios como un soldado y le dice a Dios: echa mano del escudo y al pavés. El pavés es un escudo de tamaño grande donde cabía todo el cuerpo de la persona que lo traía. Y sí, podemos ver a David escondiéndose detrás de Dios, como diciendo: tú ponte como un escudo delante de mí frente a estos que me combaten. Pero no solamente le pide que tome el escudo y el pavés, sino dice: saca la lanza, agarra la lanza y cierra contra mis perseguidores. Me encanta el final del versículo 3. Di a mi alma:
¿Qué cosa? Yo soy tu salvación. David estaba siendo perseguido y necesitaba recordar, necesitaba volver a escuchar y tener completa seguridad de que es Dios su salvación. Yo soy tu salvación. Me gusta que no dice, di a mi alma, yo fui tu salvador o yo seré tu salvador, sino lo hacen en el presente. Yo soy tu salvación. Y entonces David pide, sean avergonzados. El peligro que estaba corriendo David era un peligro de muerte. Ahí lo dice, los que buscan mi vida, los que mi mal intentan. Y entonces David dice que el ángel de Jehová los persiga. Ahora, la palabra ángel de Jehová en el Antiguo Testamento hemos visto que aparece en diferentes momentos, pero no es un ángel cualquiera, sino que cuando aparece el ángel de Jehová podemos notar que o habla de Dios o revela a Dios, porque incluso este ángel en otras porciones del Antiguo Testamento recibe adoración. Hemos concluido, y mucha gente cree que esto es así, el ángel de Jehová es Jesús. Y de repente estamos escuchando a David diciendo, Jesús, persíguelos. Jesús, acósalos, ¿no? Y dices, órale, qué fuerte, ¿no? Que David está pidiendo esto como si fuera una venganza, ¿sabes? En el versículo 7 les dice, pusieron una trampa contra mí. Estos hombres perseguían a David como si David fuera un animal, buscando que cayera en un hoyo donde habían puesto una red. La frase que nos llama la atención en el verso 7 es esta frase, sin causa. O sea, hemos conocido a David y en los últimos salmos que hemos visto que David había pecado. ¿Te acuerdas de Betsabé? Pecó, y de qué manera. No solamente adulterio, sino homicidio. La semana pasada vimos a David mintiendo, ¿recuerdas? Mintiendo, yendo a esconderse con el enemigo, confiando en sus palabras, no confiando en Dios. Y ahora él dice, sin causa me persiguen. Algunos dicen, bueno, es que en este caso frente a Saúl realmente era sin causa. Saúl estaba lleno de envidia y por eso quería matarlo, pero David no había hecho nada en contra de Saúl. Por eso David le pide al Señor que caigan en la trampa que me pusieron. Estaban tratando como un animal a David, pero en realidad, dice un comentarista, ellos estaban comportándose como animales. Por eso en el versículo 29 y 10 dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Si te das cuenta, estos versículos están en futuro. Lo que está haciendo David es pidiendo que Dios lo defienda, que pelee por él y comprometiéndose a alegrarse y a regocijarse en el Señor. Me gusta que su gozo no está en la destrucción de su enemigo. Su regocijo no está en que a su enemigo le vaya mal. Su gozo está en el Señor. Su regocijo está en la salvación que Dios le va a traer. Gran diferencia con lo que sigue adelante. Mira lo que dice en el versículo 11. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Se juntaron contra mí gentes despreciables. Yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo.
David continúa con el salmo después de comprometerse en gozarse en el Señor, ¿no? Termina esta porción una vez más con un compromiso de confesar a Dios en la congregación y alabarlo en medio de un numeroso pueblo, pero ahora enfoca en las falsas acusaciones que el enemigo estaba trayendo contra él y en la actitud de sus enemigos. En el versículo 11 me habla de testigos y testigos malvados y dice la frase, la última frase de este versículo 11 en otra versión: me acusan de crímenes que desconozco por completo. David está siendo acusado de cosas que ni siquiera él sabía que habían sucedido. Ahora, llega un momento en que David hace una comparación: me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Y creo que algunos de nosotros, quizás todos, hemos estado en una posición así. Cuando tú has estado haciendo bien a una persona y de repente te paga mal, ¿cómo te hace sentir? David sentía aflicción dentro de su alma y hace la comparación: cuando ellos se enfermaron, yo oré por ellos, yo afligí mi alma en ayuno, estuve ayunando, estuve orando por ellos, fui para ellos como un compañero, fui como ellos como un hermano, ¿no? Ahora entiendo por qué David puede orar de esa manera, porque antes había orado por ellos. Dijimos al principio, Jesús nos dijo: ama a tu enemigo, hazle bien, bendícele, ora por él, ¿no? Y esto pareciera difícil, pero David lo hizo. Cuando su enemigo estuvo enfermo, él estuvo orando por él. De hecho, si es el caso que es Saúl el que está haciendo referencia a David en esta porción, que creo que así es, cuando Saúl muere, David llora la muerte de Saúl. Llora la muerte de Saúl. Al principio mencionamos estos textos en el Nuevo Testamento. Dijimos, es importante identificar cuál es nuestro enemigo y entonces poder orar por aquellos. No es carne y sangre contra quien estamos peleando. Y nos dice ahí Pablo: fortalécete en el Señor. Cuando Dios nos fortalece y podemos con libertad orar por nuestros enemigos, ¿no? Eso es lo que David está viviendo. Oró por Saúl y no guardó rencor ni odio en su corazón en contra de Saúl, a pesar de que lo perseguía buscando quitarle la vida. Entonces David oró desde antes por ellos cuando enfermaron. Ahora le pide a Dios que lo defienda. Pregunta: ¿has orado por tus enemigos? ¿Has hablado con Dios? Dice: no, he hablado con otros sobre ellos. Mejor deja de hablar con otros de ellos y comienza a hablarle a Dios de ellos. David lo estaba haciendo. Ahora, cuando él estuvo en adversidad, versículo 15 dice: ellos se alegraron. David decidió que su alegría iba a estar en el Señor y en su salvación, pero su enemigo, su gozo estaba en que a David le fuera mal. El versículo 16 en otra versión dice: se burlaban de mí, me insultan, me gruñe. ¿Te imaginas ya una persona tan malvada contra ti que se la pasa gruñendo? ¿Te ha pasado que alguien nada más dices, ¿qué le pasa? No estoy haciendo nada y nada. Así lo estaba viendo David. En el versículo 17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Y dice entonces: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Ya notamos que muchas cosas suceden en el alma de David. Y creo que muchas cosas cuando tienen que ver con la aflicción que otros traen a nuestra vida se quedan dentro de nuestra alma. Necesitamos pedirle al Señor: rescata mi alma. Y David termina esta porción en futuro comprometiéndose a alabar a Dios en frente de mucho pueblo, dice, de numeroso pueblo. Así es que de la primera porción él se comprometió a gozarse en el Señor y en su salvación, algo interno, algo personal.
Pero en la segunda sección se compromete a alabar delante de los demás a Dios. Termina el salmo con esta porción. Dice el verso 19: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz contra los mansos, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón: Ea, alma nuestra. No digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. La última parte, ya vemos a un David desesperado, porque está escuchando a sus enemigos hablar palabras engañosas. Piensan palabras engañosas y hablan cosas, y lo que hablan es, en la NTV dice: con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Testigos que están diciendo: yo lo vi hacerlo. Pero también esta frase, nuestros ojos lo han visto, algunos lo traducen como: ya veremos el fin de David, ya veremos cómo cae David. Y David de repente dice: pero Señor, tú lo has visto, interviene. Me encanta cómo se atreve a decirle a Dios: muévete y despierta y hazme justicia. Para defender mi causa, levántate, Señor. Y creo que David lo único que está pidiendo es: júzgame conforme a tu justicia. David no está diciéndole a Dios que tu balanza se incline a mí aunque no lo merezca, sino David dice: júzgame con justicia, que no digan lo hemos devorado. Y vuelve a repetir la oración: que sean avergonzados, que se vistan de vergüenza. David termina invitando a otros: canten, alégrense conmigo, digan: sea exaltado Jehová. Y una vez más, comprometiéndose a futuro. ¿A qué? En el último versículo lo dice: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Okay. Es la oración de David, un salmo que pide defensa y que sus enemigos sean avergonzados. Lo que está buscando David es paz. Ahora pienso en esto, pienso como Dios nos dice: no os venguéis vosotros mismos, dejar lugar a la ira de Dios, porque Dios dice: mía es la venganza. David está haciendo esto en este salmo. 2 ocasiones David tuvo en sus manos la vida de Saúl. Ahí te encargo que leas la historia de Saúl para que veas en qué momentos. Uno bastante curioso, ¿no? Pero lo tuvo en las manos, y David se aseguró de hacerle saber a Saúl que lo tuvo en sus manos. En una ocasión le cortó una parte de su vestido, y a lo lejos le enseñó el vestido y le dice: ¿de quién es? Es tuyo, ¿no? Y él ve su vestido y le falta un pedazo. Dice: estuviste en mis manos, yo no te toqué. En otra ocasión le quita su espada y la saca de ahí del campamento y le dice: mira, todo tu ejército estaba dormido y yo llegué hasta donde tú estabas. Tu vida estaba en mis manos y no te toqué. Entonces veo a un David así, dejando lugar a la justicia de Dios, dejando lugar a la venganza de Dios. Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos, y mientras más rápido identifiquemos cuál es nuestro enemigo, vamos a poder tener libertad para bendecirles, ¿no? Para bendecirles. Ahora, ¿David fue librado? Sí. Y mientras leíamos esta historia, acusaciones falsas, ¿no? Acusaciones falsas, cosas que David no había hecho, sin causa acusándole. No podemos dejar de pensar
que nuestro Señor Jesús vivió así. Vivió esto. Él fue acusado, le trajeron testigos falsos, ¿no? Utilizaban sus palabras para acusarle, y sí son cosas que Jesús había dicho, pero implicando otras cosas, ¿no? Y nos recuerda a Jesús. Él fue acusado falsamente cuando fue entregado a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo entrevista, le pregunta, lo cuestiona. Y cuando sale de nuevo frente a todas las personas que estaban ahí, Poncio Pilato dice: este hombre es inocente, no he encontrado ningún mal, no he encontrado algo que haya hecho que merezca su muerte, ¿no? Pero piensa en esto: David fue librado de su enemigo, fue librado de Saúl. La respuesta es sí. Saúl murió y David lloró su muerte. Pero Jesús fue librado de la muerte. La respuesta es no. Jesús se entregó, fue entregado por nosotros y no fue librado de la muerte. Es más, Jesús en el Monte de los Olivos le pidió a su Padre: Señor, si es posible que pase esta copa, ¿no? Que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que pasara por la cruz, por la muerte. Ahora, Jesús lo que hizo en esa cruz, siendo inocente y siendo justo, fue cargar el pecado de todos nosotros y ser juzgado por nuestro pecado. Pero y murió y fue sepultado, pero el sepulcro no lo retuvo. Resucitó al tercer día, mostrándonos que hay en Él libertad, vida eterna, perdón de pecados, porque Él acabó con el pecado y acabó con la muerte. No fue librado de la muerte, porque Él tenía que vencer a la muerte con su muerte, ¿no? Ok. Salmo 36. Mira lo que dice el Salmo 36. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Estas primeras palabras van a ser un gran contraste con la segunda parte de este salmo, pero quisiera leer esta porción nada más. Una vez más, es David escribiendo este salmo, pero se presenta como siervo de Jehová. Curioso, porque el salmo anterior terminó diciendo que ama la paz de su siervo, y él se presenta ahora como siervo y comienza a describir lo que creo que es la condición humana, el ser humano. Él dice: la iniquidad del impío. La palabra iniquidad significa maldad o rebelión. La palabra impío es una persona no piadosa, una persona que le falta piedad. ¿Qué significa piedad? Piedad es agradar a Dios. Entonces, una persona que no quiere agradar a Dios. David dice: la maldad y la rebelión de aquella persona que no busca agradar a Dios, que no quiere agradar a Dios, me dice esto: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hace algunos años vimos la historia que aparece en el libro de Jueces y nos dimos cuenta ahí que no había temor de Dios en el pueblo, y vemos una sociedad completamente destruida, con muerte, con destrucción, con pecado, con abominaciones. Y la verdad es que es lo mismo que estamos viendo el día de hoy. O sea, cuando él describe esto, no hay temor de Dios. Las personas, cuando no tienen temor de Dios, dice ahí, se lisonjean en sus propios ojos. Se sienten superiores a Dios, que pueden decidir por matar a una persona sin ningún problema. Incluso dice aquí: de su iniquidad, se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Piensan que están por encima de la ley
que no serán encontrados sus crímenes. E incluso dice, sus palabras son iniquidad y fraudes, vanidad y fraude, y no dejan el camino de maldad. Y cuando lo lees dices, es que pareciera que vio el noticiero de ayer en la noche. O sea, en las últimas semanas no ha sido difícil ver que hay tanta maldad en nuestro mundo. O sea, nos llegan noticias de allá, del otro lado, y noticias terribles, y lo vemos desde este lado. Un hombre tomando un arma y matando a 20 personas en un Walmart. Y dices, ¿qué es eso? Hiriendo a otras tantas personas, ¿no? Y luego todavía el hombre dice, fue por esta causa, fue por los migrantes. Y tú estás acá y dices, ¿qué es eso? Pero al siguiente día otra persona se levanta en otro estado y mata a 9 personas, y no tiene nada que ver con migrantes ni nada. Y dices, ¿qué es eso? Es maldad. No tenemos que irnos lejos. Aquí en nuestro país, bueno, encontraron no sé cuántos cuerpos en Uruapan, Michoacán, en una fosa. Y dices, ¿quiénes son esas personas? Y durante años la condición de violencia en nuestro país ha sido continua, constante, y pareciera que no va a frenar, sino a continuar peor. Y escuchamos todos en diferentes épocas cuerpos colgados de puentes, cabezas puestas enfrente de estaciones de policías, camiones secuestrados y todas esas personas desaparecidas y muertas. Hay maldad. Y no solamente eso, ese tipo de personas se lisonjean en sí mismos y aparecen en la televisión diciendo, yo maté a tantos y tantos y tantos. Hace tiempo fuimos al reclusorio Oriente. Uno de los pastores de ahí nos cuenta el testimonio de un hombre que está en la parte más radical de la cárcel, del reclusorio, ¿no? Y resulta que este hombre es el cocinero, ¿no? Y le llaman cocinero porque su encargo dentro de las personas con las que estaban asociadas era destruir los cuerpos de las personas que mataban con ácido. Los metía en ácido y destruía su cuerpo, ¿no? Y esa persona fueron y le predicaron de Cristo y comenzaron a hablarle de Cristo. Y un día regresó él sin responder hacia lo que le decían, hasta que llegó un punto en que dijo, no paro de ver los rostros de las personas que cociné y que destruí sus cuerpos. No solamente él decía que destruía cuerpos muertos, sino que incluso metió en ácido personas que aún no habían muerto, y los rostros no se los podían quitar de la cabeza. Y piensas y dices, ¿qué es esto? La maldad es impresionante y parece que están fuera de la ley, y parece que hacen esto y se deleitan en hacerlo. Incluso cuando llega el punto de decir, han dejado de ser cuerdos, ya es impensable lo que están haciendo, pero lo hacen. Están completamente ciegos. Van a dormir y en la cama están meditando en la maldad que van a hacer al siguiente día. Dice, está en camino no bueno, el mal no aborrece. No lo aborrece porque se deleita en esa maldad. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, acerca del temor de Dios, dice Proverbios 8, versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. El temor de Dios nos aleja del mal, nos hace aborrecer el mal. Pero ellos no aborrecen el mal porque no hay temor de Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero ¿qué haces si no hay temor de Dios? La maldad toma lugar. Ahora, en el versículo 4 pareciera un contraste con el Salmo 1. ¿Recuerdas el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y ¿qué más? Y noche. Miren lo que dice en el versículo 4 de este salmo: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. Pareciera como el contraste de esto. En el Salmo 1 dice que aquel que medita en su palabra día y noche es bienaventurado, no anda en camino de malos. Pero aquel que medita maldad, camina en maldad y no descansa hasta llevar a cabo la maldad que él está pensando hacer. Sabes, lo lees y dices, bueno, el primer salmo me hablas de mis enemigos y ya me dijiste que los amara, que los bendijera, que orara por ellos, y ahora me describes esto y todo está mal, todo es terrible. Bueno, por eso David continúa así. ¿Qué podríamos hacer? Vemos una sociedad así y cuando vamos que no hay temor de Dios y que la maldad va en aumento, dice así en el versículo 5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no se mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Qué hace David después de describir la maldad? Describir algo que es mucho más grande que la maldad. Pablo lo menciona así: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y David lo que hace es hacernos levantar nuestra mirada y hacernos ver el cielo y ver las nubes. Y nos dice: Señor, tu amor, porque eso es la palabra misericordia en esta porción. La palabra misericordia en el versículo 5 es la palabra en hebreo esed, con H al principio, gesed, y significa amor sin condición. Tu amor sin condición es tan grande como los cielos. Tu fidelidad es tan alta como las nubes. Hazme un favor, cuando salgas de aquí, mira al cielo y date cuenta de la grandeza que es su fidelidad. En algunos salmos más adelante nos dice, en el Salmo 52:1, nos dice que su misericordia es de continuo. Su amor incondicional es de continuo, no se detiene. En el Salmo 57:10 nos dice que su misericordia es más alta que los cielos. David se convierte en un contemplador de lo grande que es Dios y de su carácter y de su amor, del amor que nos tiene. Él dice en el versículo 6: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Tú has conservado la vida del hombre y de los animales, dice. En el versículo 7 pareciera que lo hace más personal, porque aquello que describe como algo gigante, entonces dice en el verso 7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Has considerado el amor de Dios? Lo grande que es. Pablo ora por la gente de Éfeso diciendo que Dios te dé la capacidad de ver lo alto, lo ancho, lo profundo y lo largo de su amor. No. Es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, es tan largo su amor. Necesitamos considerarlo. Pero no solamente necesitamos considerar la magnitud de su amor, sino hacer que su misericordia sea preciosa para nosotros. Y eso es lo que ha sucedido en muchos de nosotros. Cuando nos dimos cuenta de nuestra condición y nos dimos cuenta que en nuestra condición Él nos amaba, tomamos su amor y lo hicimos precioso para nosotros, de gran precio, de gran valor para nosotros.
su amor en nuestra vida. Ahora, ese amor, dices, para todos. Y dices, hasta para el cocinero. Hasta para el cocinero, ¿no? Hace un tiempo que fui, les platiqué la vez pasada, que fui a un antro y estuve platicando con un borracho. Se acercó conmigo y me reconoció. Fermín, ¿qué onda? No puedo decir lo que me dijo definitivamente, cómo se expresó de mí, pero me quería. Me quería, definitivamente. Pero llegó un momento en que de repente él dice, tráele una cerveza, Fermín. Y yo así de, no, bro, no tomo, llevo 19 años sin tomar. En el momento que dije eso, cambió totalmente su cara. Fue así de, ¿no? Y lo alcanzas a ver así todo, volteándome a ver y me dice, yo también soy bueno, ¿eh? Y yo no estoy diciendo nada. O sea, yo solo dije que no tomo y llevo 19 años sin tomar, ¿no? Y dice, no, yo soy bueno, yo invierto mi dinero y compro despensas y las llevo a Chiapas y todo. Y yo, qué bueno, pues, es tu dinero, ¿no? Pero insistía. Y justamente en esa semana habíamos ido a Ecatepec como iglesia. Habíamos ido a Ecatepec y creo que estábamos planeándolo. Y ¿sabes qué? Vamos a ir a Ecatepec nosotros. Vamos con el ropero móvil, vamos a regalar ropa, vamos a hablarles del amor de Dios. Y de repente su cara cambia y de repente dice, Ecatepec, no hay nada bueno ahí. Deberían de matarlos a todos. Así de, órale, espérame, solamente te rechacé la cerveza, ¿no? Y empezó con una furia, diciendo, toda la gente que está ahí tiene que morir, no hay nada bueno ahí. Y dice, pero vamos a hablar, yo le decía, pero vamos a hablarles del amor de Dios. Ellos no merecen el amor de Dios. Y muchas veces podemos pensar como ese hombre, no a ese nivel de querer destruir Ecatepec. No. Pero a veces pensamos, no, ellos no se merecen el amor de Dios. O, como dijo él, yo soy bueno, yo tampoco he hecho nada como eso. La realidad es esto: el amor de Dios nos alcanza en nuestro momento más oscuro, en las tinieblas, porque no vivimos en ningún otro lugar, ninguno de nosotros. Puede ser que no haya hecho nada como que es lo que está descrito aquí, pero si he mentido, soy culpable y lo que me merezco es la muerte. Y podrías decirme, pero yo he hecho cosas muy buenas. Sí, pero si has mentido, has pecado y eres culpable de muerte y lo sabes. Su amor es para ti. O quizás has hecho lo que hemos descrito o peor, y su amor para ti es igualmente grande, enorme, profundo, alto, largo por ti. Y puede convertirse ese amor, esa misericordia en algo precioso para ti. Es más, mira cómo transforma la vida de las personas. En el versículo 7 dice, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué increíble sentirse protegido por el Señor, cuidado por el Señor. No solo eso, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Ahora la casa de Dios es nuestra casa. Tenemos un destino, tenemos un hogar, tenemos una familia porque tenemos un Padre. Y no solo eso, dice ahí, serán completamente saciados. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Yo voy a saciarte. Y aquel que ha hecho preciosa la misericordia de Dios para su vida, ha sentido esto. No me falta nada, Dios. Tú eres mi pastor y nada me falta y nada me faltará. Porque tú me das descanso y tú me proteges. Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. En tu casa moraré por largos días. Dice también ahí, tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Él quiere manifestarse a nuestras vidas con su luz. De Jesús se dice que Él es la luz verdadera,
la luz que alumbra a todo hombre. Y cuando Él llega, llega así, como luz, y nos muestra nuestra condición. Jesús cuando viene, no viene a condenarnos. Jesús mismo lo dijo: el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero esta es la condenación. La condenación es esta: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando vino la luz a su vida, lo que hicieron es rechazarlo, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no dejes que esta oportunidad de que Dios te muestre su amor y su gracia, no cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón. No cierres la oportunidad que Dios puede usar para que tú puedas escuchar su voz, como David, diciendo: yo soy tu salvación. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos encuentra en nuestro lugar más oscuro. Dice su palabra que Él mostró su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor lo demostró muriendo en esa cruz. Y la invitación es para nosotros, para todos los que estamos aquí. En Isaías capítulo 55, Isaías 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ya vimos el tamaño de misericordia que es. Y al Dios nuestro, vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Dijimos que David fue librado del enemigo, pero Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados, siendo justo, inocente. Su palabra dice que Él fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios, que es nuestra salvación. Yo no sé si tú has experimentado el perdón de pecados que Jesús puede darnos, y puedes testificar que Él te ha llenado, Él te ha saciado, Él te ha protegido, Él te ha dado todo lo que necesitas, no te hace falta nada. Pero quizás estás acá y no puedes testificar de eso porque no lo has vivido. Toma este momento para venir al Señor, para que esa invitación que aparece en Isaías 55 la tomes tuya, como tuya. La invitación es: deja tu maldad, deja tu pecado y vuélvete al Señor, porque vas a encontrar en Él misericordia, amor incondicional, porque vas a encontrar en Él perdón de pecados. ¿Qué necesito hacer? Necesito arrepentirme de mi pecado. Y arrepentirme no es solamente sentirme mal. Arrepentirme es un cambio de mente que trae un cambio en mi vida. Si estoy caminando hacia la maldad, me detengo y regreso. Por eso dice: vuélvete al Señor. Eso es arrepentimiento. Vuélvete al Señor. Y segundo, necesitas fe. Creer que Jesús en la cruz pagó tus pecados. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que creyendo en Él tendrás vida en su nombre. El día de hoy la invitación es para ti. El Salmo termina pidiendo protección a Dios. Y ahorita vamos a orar por eso, porque lo necesitamos. Necesitamos pedirle al Señor: Señor, protégenos. Señor, guarda nuestros pasos. Señor, cuida a nuestra familia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad meditando en estos dos salmos. Señor, en este último salmo nos damos cuenta de la maldad del hombre, de nuestra condición, pero también nos damos cuenta del infinito amor que tú nos tienes. Un amor que no solamente se queda en lo grande que es, sino que quieres que sea precioso para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que en esta hora reveles tu amor,
vengas con tu luz. Señor, te pido que tú traigas arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio y de justicia. Guíanos a la verdad. Revela tu amor para con cada uno de nosotros, Señor. Y mientras estamos orando, te pido que sigas orando ahí en tu lugar. Si tú conoces la misericordia de Dios y el amor de Dios, mantente orando. Yo quiero invitar a aquellos que aún no se han puesto a cuentas con Dios, aún no han vuelto al Señor, que el día de hoy no han experimentado el perdón de pecados que el Señor quiere ofrecerles, la vida que Él quiere regalarles. Y ya lo dije, lo único que necesitas hacer es arrepentirte y creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, que resucitó al tercer día. Él te ama y el día de hoy puede salvarte. ¿Salvarte de qué? De la condenación, de cómo hasta este momento tú has amado más las tinieblas que la luz. Entonces la ira de Dios está sobre aquel que no ha creído en el Señor Jesús, y Él quiere librarte de esa ira. ¿Por qué? Porque Él dejó su ira sobre su Hijo para juzgarlo en tu lugar. El día de hoy puedes tener salvación, perdón de pecados, libertad, vida eterna, completa saciedad. Es que yo quiero hacerte esa invitación a ti, que recibas la invitación, que te vuelvas al Señor, que te arrepientas y que creas en el Señor Jesús. Si ese es tu caso, que por primera vez lo tienes que hacer, sabes que lo tienes que hacer, ponte de pie ahí en tu lugar. Al ponerte de pie estás reconociendo: yo soy un pecador y yo necesito de su perdón. Ahí donde tú estás en tu lugar, ponte de pie. Entrégale tu vida a Cristo el día de hoy. Él te ama. Su amor por ti es tan grande como los cielos. Si estás en tu lugar y estás pensando: no, para mí no hay perdón, apaga esa voz y escucha la voz de Dios que te dice: vuelve a mí. Lo leímos. Él es amplio en perdonar. Alguien más que necesite recibir a Cristo, ponte de pie en tu lugar. Dios te bendiga. A lo mejor estás luchando diciendo: ¿será a mí que me está hablando? Sí, es Dios hablando a tu corazón. Es el Espíritu Santo que está llamándote, diciendo: ven, regresa. A lo mejor dudas porque dices: no, de lo que hice no podría perdonarme. Pero escúchame bien, Jesús en la cruz cargó todos tus pecados, todos, incluso eso que estás pensando. Él es amplio en perdonar y está dispuesto a perdonar tus pecados, porque Él tomó tu lugar en esa cruz. Incluso si estás pensando: es que no lo merezco, estás en lo correcto, no lo mereces, pero Él quiere darte nueva vida. Él lo quiere hacer. ¿Alguien más? Muy bien. Si te has puesto de pie, yo quiero guiarte en una oración, que con tu boca, con tus palabras puedas decirle lo que hemos estado hablando. Es que ahí donde tú estás, cierra tus ojos, y si puedes hacer esta oración en voz alta, repite después de mí en voz alta. Dile: Señor Jesús, soy un pecador y necesito de ti. Sé que tú me amas ahora. Sé que tu amor por mí, dile, es tan grande como los cielos. Pero ahora quiero, Señor, dile, tu amor sea precioso para mí. Señor, perdona mis pecados.
Me arrepiento de mis pecados y creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que tomó mi lugar en la cruz, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El día de hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Recibo de ti el perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que están de pie. Gracias por tu obra en sus corazones. Gracias porque han vuelto a ti el día de hoy. Inúndalos, Señor, de tu amor. Llénalos de tu espíritu, Señor. Muéstrales todas las cosas que tú les has concedido, Señor. Dales hambre de ti, Señor, y hambre de tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso a todas estas personas. Vamos a ponernos de pie junto con ellos. Dios es bueno, ¿no es cierto? Dios ha sido tan bueno que nos ha saciado. Dios ha sido tan bueno que nos ha llenado, nos ampara bajo sus alas. Dice al final de este salmo: extiende tu misericordia a los que te conocen, tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Vamos a pedirle eso al Señor. ¿Te parece? ¿Eres suyo? ¿Le perteneces? Ven y dile: Señor, protege a mi familia. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y comienza a orar. Señor, protege a mi familia. Señor, no hay temor de ti en el mundo en el que vivo, pero Señor, tú nos has amado. Ahora hay temor de Dios en mí y yo quiero acercarme a ti. Díselo: protege a mi familia, protégeme a mí, Señor. Que no venga pie de soberbia contra mí y mano de impío no me mueva. Protege a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Cúbrenos, Señor. Acampa alrededor nuestro. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por saciarnos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos al torrente de tus delicias, Señor, y disfrutar de ti, Señor. Gracias porque podemos refugiarnos bajo la sombra de tus alas. Señor, en ti está el manantial de vida, Señor. Permítenos durante esta semana beber del agua que tú nos ofreces, Señor. Llénanos de tu espíritu y haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.